voces y silencios. Música, sueños, magia. Palabras hilvanadas en el pensamiento. Pensamientos navegando en la voz. Hechos de palabra. Idea y conducción, Alicia Nigro. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346. Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Entre voces y silencios nos va haciendo la palabra. Hechos de palabra. Todos los miércoles desde Radio Hermes, antes del atardecer. Cuando no tenía nada decir, cuando toda la ausencia esperé, cuando tuve frío temblé, cuando tuve coraje amé. Cuando llegó carta la abrí, cuando escuché a Prince bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí. En cuanto te vi me enamoré. Amataya soñé, Zaya, Zaya, ahí no. Oh, amataya soñé, Zaya, Zaya, ahí. Cuando ya salí que bailé, cuando el ojo brilló entendí, cuando me crecieron alas volé. Cuando me llamó allá fui, cuando me di cuenta estaba ahí, cuando te encontré me perdí. En cuanto te vi me enamoré. Amanataya soñé, Zaya, Zaya, ahí no. Oh, amanataya soñé, Zaya, Zaya, ahí no. Oh, amanataya soñé, Zaya, Zaya, ahí. Zaya soñé, Zaya, Zaya. Acabamos de escuchar a Pedro Aznar en A Primera Vista. Pedro Aznar
Nació en Buenos Aires el 23 de julio de 1959. Cantante, compositor, poeta, integró diferentes grupos musicales: Madre Atómica, Alas, Serú Girán, Spinetta Jade y otros, hasta 1993, año en que comenzó su carrera como solista. Publicó más de 30 álbumes editados en estudio y grabados en vivo como solista y en dúos con Charly García y David Lebón, y en bandas sonoras de películas. En relación a los temas interpretados, publicó más de 200 composiciones propias y 120 pertenecientes a temas de músicos británicos, estadounidenses y latinoamericanos. Algunos de ellos: Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati, Charly García, Atahualpa Yupanqui, Víctor Jara, Violeta Parra, Chabuca Granda, Chico Buarque, Tom Jobim, Caetano Veloso, Elton John, los Beatles, Sting, Rolling Stone, entre muchos otros, porque hay más. Recibió numerosos premios como integrante de diversas bandas y como solista. En 2005 obtuvo el premio Konex, diploma al mérito como uno de los 5 mejores solistas de rock de la década. El 19 de junio de 2012, la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo distinguió como personalidad destacada de la cultura porteña. En 2015 recibió el premio Konex de Platino, esta vez como el mejor solista de pop de la década. Hoy nos va a acompañar con su música durante toda la tarde. Y como siempre hacemos, la música hoy la eligió quien va a desarrollar la columna. Yo la bajé, pero él la eligió. Así que bueno, le dimos un gustito porque nos va a traer cosas tan lindas para escuchar que se merece un regalito. Y ahora sí, buena tarde para todos. Aquí comienza Hechos de Palabra. Mi nombre es Alicia Nigro y te propongo que nos acompañes en los 90 minutos que ya se han iniciado. En la operación técnica, Pablo Duarte nos pone al aire y también nos orienta artística y tecnológicamente. Y bueno, nosotros estamos aquí en Radio Hermes. Vos estás en algún punto de este infinito que habitamos, haciendo de la magia una realidad, porque este presente será nuestro presente cuando vos lo dispongas, vos elegís. Y bueno, por ahí elegís hacerlo en forma directa, entonces ya estás en www.radiohermes.com y ahí tenés la opción de escuchar solamente o ver y escuchar. Y si decidiste hacerlo en forma diferida, tenés varias formas de hacerlo. Una es a través del canal de Radio Hermes en YouTube, tenés Spotify, tenés ebooks y me estoy olvidando de algo, pero bueno, búscanos, vos pones Radio Hermes y salimos al mundo. Y si pones Hechos de Palabra, ni te cuento. Bueno, ya está con nosotros en el estudio Jorge Cabrera, quien nos acompañará durante toda la tarde de hoy. Te cuento, Jorge Cabrera, licenciado y profesor en letras por la Universidad de Buenos Aires, es escritor, poeta, docente. Ha escrito varios libros de poesía, algunos de ellos inéditos, otros ya han sido publicados. Asterión y otros poemas, Sobrevivientes del Paraíso, Inscripciones, Diario de Alfonsina y su último libro publicado, Jardines, que es una belleza además. Una belleza lo que escribe y una belleza en dónde están sus escritos plasmados. Jorge Cabrera es fundador y coordinador de Confábula, taller literario de larga trayectoria. Coordina talleres de lectura y de escritura en las universidades nacionales de Lomas de Zamora y de Lanús, en instituciones culturales de los municipios de Lomas de Zamora y de Lanús, y en barrios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Produce y coordina cafés literarios en diversos espacios públicos y privados, con interesantes propuestas desde la literatura y los aportes de otras artes como la música, la plástica, el teatro y la radio. Jorge Cabrera
coordinó talleres sobre Jorge Luis Borges en el marco de la convocatoria de la Biblioteca del Congreso de la Nación, abiertos a la comunidad internacional. Participó de la Feria Internacional del Libro en Madrid como disertante en homenaje a Jorge Luis Borges y dictó la conferencia Poesía y Novela, Silencios del Decir, en el marco de las jornadas psicoanalíticas Dialogando con las Letras en la Asociación Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados. Jorge Cabrera es columnista de Hechos de Palabra y hoy nos trae su columna A Medio Borrar. 16 horas 16 minutos. Y aquí comienza la columna. Primero con el bienvenido, Jorge, gracias por estar aquí. Gracias a vos, Ali. Buenas tardes para todos. Contanos, ¿por qué A Medio Borrar? Bueno, la otra vez que estuve habíamos hablado de Saer, de algunos textos, porque yo estuve coordinando 2 talleres de duración mensual sobre el autor santafesino. Y el último texto que habíamos visto en el primer taller es La Pesquisa, es una novela policial de 1994. Y ahí hay un medio borrar. Primero tendría que aclarar que A Medio Borrar es un cuento de Saer, sí. pero yo lo voy a tomar como una señal, por decirlo de alguna manera, distintiva del estilo Saer, una marca de su poética. Poética entendido como escritura, ¿no? Como la preocupación estética de Saer, que además fue poeta, además de narrador, cuentista y novelista, por supuesto, y crítico literario también. Sí. Digo, en La Pesquisa ya hay un medio borrar, porque no lo dije la otra vez y aparte, si mal no recuerdo, bromeamos sobre eso porque el policial es el género de la verdad, sí, tanto para el investigador, necesario, que tiene que haber para que se cumpla el género, además del delito y el delincuente, como para el lector, porque el lector siempre quiere saber la verdad. Digo, uno claro. Lee el policial y de alguna manera, la buscamos, claro, y de alguna manera uno es el que está investigando, digamos, sí. Y va siguiendo las pistas y dice, y ahora le clava el puñal. Claro, no pasa el asesino es el mayordomo, bueno, esas cosas, ¿no? No puede ser, viste, cuando estás viendo una película y decís, no, esto es demasiado obvio, ¿no? Entonces tengo que buscar por el otro lado. Bueno, el lector es un investigador más, digamos. Entonces, la búsqueda de la verdad en el policial es lo central, digamos. Claro. Pero en La Pesquisa, que te podría decir que es una especie de parodia, así como Borges parodió el policial en La Muerte y la Brújula, que es uno de los textos centrales de Borges, Saer lo hace en La Pesquisa. ¿Por qué? Porque la anécdota que le habíamos contado en aquella oportunidad es una historia que está contando uno de los personajes centrales de Saer, que es Pichón Garay, que tiene su hermano mellizo que se llama, le dicen el Gato. Le está contando en una ronda de amigos acá en el litoral de Santa Fe, donde vivía él, por otra parte, una historia, le está contando una historia de asesinatos múltiples en serie de señoras bastante mayores. Y cuando está centrada la investigación, o sea, es lo que algunos llaman in media res, o sea, cuando ya empezó el problema, ya está instalado, digamos, en ese momento ya se han cometido 27 asesinatos. Después se van a cometer 2 más. Y en el último de ellos está implicado directamente el investigador, el principal, que se llama Morvan, porque va a la casa de una de las señoras en reemplazo del que tendría que haber ido, que es su ayudante Lautrec. Y después de brindar con la señora, se marea, pierde el sentido. Y cuando despierta, resulta que el tipo está en el baño prácticamente desnudo y entra su ayudante con los otros policías
y supuestamente lo descubren, o sea que supuestamente el asesino es el mismo. Es el mismo. Y ese es el motivo por el cual no podían encontrar, después de 9 meses, no podían encontrar al asesino, porque el asesino era uno de ellos, precisamente. Claro. Bueno, la argumentación que está dando Pichón, que es en base a las pesquisas que se vienen realizando y a la prensa, a la publicación en la prensa del caso, lo da, como decíamos, a Morvan como el principal sospechoso, porque además lo encontraron ahí in situ, sí, en la escena del crimen. Pero aparece Tomatis, que es uno de los que está escuchando el relato de su amigo, junto con Soldi, otro, y desarticula, deconstruye la teoría que está esbozando Pichón Garay. Y él dice que toda esa argumentación en contra de Morvan, que era sonámbulo, que tenía ciertos delirios, que era un tipo hosco, solitario, que salía de noche, que tiene problemas con la mujer, se separa de la mujer, bueno, etcétera, etcétera, que está bien toda esa argumentación, pero que las verdades suelen ser simples y que la verdad en realidad es que el asesino es Lautrec, o sea, el ayudante de Morvan, que además se quedó con su mujer una vez que esa pareja se separó. Bueno, entonces argumenta en favor de su teoría. Y la novela termina así. Sí. ¿No? Digo. Donde uno decidirá, el que lee. Claro, exactamente. Vos tenés que decidir si te quedás con Morvan o con Lautrec como asesino. ¿Cuál de las hipótesis? Sí. Además los nombres, además de otras cosas que pasan en la novela, como el hallazgo de un manuscrito que supuestamente algunos le quieren atribuir a otro amigo que tienen ellos, que se llama Washington, que es un texto basado en un poema de César Vallejo, Las tiendas griegas, que habla de la guerra de Troya, ese texto. Y ahí también hay una borradura, hay un medio borrar porque no se sabe quién es el autor de ese texto. Y la novela termina sin que sepamos quién es el autor de ese texto. Claro. Y hay un tercer enigma, que es que al gato, al hermano de Pichón, junto con su mujer, aparentemente se los han llevado, o sea, desapareció, no se sabe de qué manera, pero sí sabemos que durante la época de la represión en la Argentina, la última represión del 76, y en otra novela que es Glosa, ahí sí se sabe la verdad acerca del gato, ahí sabemos que se lo llevó el ejército, pero en Cicatrices no lo sabemos. Entonces, ¿qué quiero decir? Que una historia se construye pero a medias, o sea, está a medio escribir y a medio borrar, se podría decir, ¿no? Se construye y se deconstruye. O sea, la verdad no la sabemos, no sabemos la verdad acerca del gato, no sabemos quién escribió en Las tiendas griegas y no sabemos quién es el asesino de las 29 señoras en París. Esa es una de las características más importantes de este texto. Es una de las características más importantes de este texto y yo te diría que, se podría decir, de la literatura de Saer, claro, digamos. Porque, por ejemplo, en el texto que se llama Medio borrar, que es un cuento de la Mayor, de 1976, el protagonista, que se está yendo de Santa Fe para ir a vivir a Francia, que es Pichón Garay también, se está borrando, podríamos decir, ¿no? Incluso hay varias escenas que se describen en las cuales los lugares quedan vacíos sin él, o sea, con él borrado, digamos, como si estuviésemos pintando un cuadro y borráramos una de las figuras esenciales, fundamentales del cuadro, digamos. Claro. Eso tiene que ver también con la escritura de Saer, que apela a las tachaduras, a las reescrituras, a los espacios en blanco. En ese cuento, Héctor, que es amigo de Pichón y que es pintor, le muestra un cuadro en blanco que es tan blanco como las paredes. Y vos decís,
como un cuadro blanco, un cuadro sin pintar, digamos. Ni siquiera está a medio pintar, está blanco, ¿no? Y es como las paredes, se pierde en las paredes. Claro, se pierde en las paredes, entonces se pierde también un poco la noción de cuadro, cuadro artístico, digamos, ¿no? Bueno, eso es un poco la literatura de Sade. Muy claro. Una medio borrar, digamos. Muy claro. Eso justifica o intenta justificar un poco el título de la columna. Claro, porque por supuesto voy a decir algo muy obvio. Vamos a hablar... Aramos, dijo el mosquito. Ya lo estamos haciendo. Claro, estamos hablando de Sade. De Juan José Sade. Juan José Sade. Sí. El que creo que eso lo dijimos la otra vez que yo estuve, el que algunos dicen, Sarlo, Pila y algunos críticos más, que después de Borges es el escritor más importante de nuestro país, ya en la segunda mitad del siglo pasado y hasta que él estuvo vivo y produciendo en los primeros años del siglo XXI. Digo. Y siendo muy joven fue uno de los principales escritores. Sí, exactamente. Siendo muy joven. Sí, desde el 37, Sade. Uh-huh. Y ya a mediados de la década del 60 ya empezó a publicar. Claro. Sí. Después se fue a vivir a Francia como su personaje, que Pichón, que es uno de los personajes centrales. Sí. Pichón estuvo como 20 años en Francia, pero Sade no volvió, se quedó. Sí. La producción de Sade. Y hay algo que también en algún momento vos nos marcabas, esta cuestión con los personajes. Sí. ¿No? Que aparecen también, aparecen y desaparecen en distintos textos, en distintos libros de Sade. Que esto también es una característica de él porque es común o hay otras personas que hayan recurrido a esta forma. No que yo conozca, al menos en el ámbito nacional. Sí, bueno, Pila también hace una reflexión acerca de esa cuestión en Sade. Es una escritura que vos tenés que... A ver, es como si Sade hubiese escrito un solo texto, digamos. Claro. ¿No? Los poemas los podemos poner aparte, por ahí. Pero los cuentos, los relatos, las novelas, forman un solo texto. O sea, uno tendría que leer todo Sade, digamos, para que poder develar algunas incógnitas que te quedan pendientes, que te quedan abiertas en un texto, pero puedes encontrar la respuesta en otro texto. O que no te impide leerlo. Porque... porque cada relato, cuento, novela están cargadas de sentido y tienen un sentido o varios, o varias preocupaciones en sí mismo. Pero digo, vos tenés que hacer como una lectura global, radial, o como me gusta decir a mí, en telaraña, digamos, ¿no? Claro. O sea, no sabés dónde está el comienzo de la porque trama. Un poco como en la vida aparecen las personas y en un momento y en otro momento no aparecen, o si aparecen ahí a medio borrar. Sí, o son muy importantes para vos, protagónicas en tu vida, una pareja, un familiar, un amigo, qué sé yo, y de pronto queda relegado a un segundo o a un tercer plano. Claro. Bueno, eso es lo que pasa con Sade. En algún momento, como Tomatis, como Ángel Leto, como Washington, como los hermanos Garay, aparecen en primer plano y son los protagonistas. Claro. Y en otro texto aparecen apenas mencionados. Y en otro texto son secundarios. Claro. En un texto sabes mucho acerca de ellos, en otro sabes poco, en otro no sabes nada. Es así, digamos. Es apasionante. Sí, es maravilloso. Yo sé un poquito así de Sade, porque es muy poco lo que leí. Pero, y bueno, leyéndolo en un taller de lectura, voy a decirlo, que yo participo de uno de tus talleres, soy alumna tuya. Es placentero porque uno aprende muchísimo, vos nos das cualquier cantidad de elementos para que perdamos, como vos decís, esa inocencia al leer, y por el otro lado, con los aportes maravillosos de compañeras nuestras del taller. Entonces, a mí lo que siempre más me fascina es ver cómo aparecen distintas cosas, qué miradas distintas a veces, o no, que confluyen esas miradas, pero que resaltan más una cosa que otra. Eso es hermoso, y es como volver a escribir
después de haberlo leído uno, es como que uno lo escribió de nuevo, ¿no? Esa me la creí, me encanta. Y después, todos juntos, volver a reescribir ese texto. Es muy lindo. Y aparte, es una manera también de comprender otras cosas que van más allá de la literatura. Sí. Es muy interesante. Mira, ya estamos en las 16:30. ¿Podemos hacer una pausa? ¿Cómo no? Rompió el reloj el vidrio que protegía el gran cuadrante en que los números romanos terminaban en unas filigranas prolijas, delicadas. Lo diseminó sobre el montón de ceniza húmeda que 2 noches atrás había sido la hoguera temblorosa que él mismo había encendido. Estuvo acuclillado un momento, entregado al trabajo pueril de espolvorear de vidrio la masa grisácea y pegoteada de la ceniza. Después se paró y miró a su alrededor. La llovizna seguía, impalpable, lenta, adensándose, pareciéndose más y más a la niebla, a medida que se alejaba hacia el gran horizonte circular. Su cara permaneció más dura y más tranquila que si la hubiese alzado para mirar la hora en el Big Ben. Estaba tan acostumbrado a esa llanura que parecía retroceder a medida que él avanzaba, que sentía por momentos la ilusión de no progresar. Se había familiarizado tanto con ella y al mismo tiempo se concebía a sí mismo como un hombre tan resignado y gentil que el hecho de vagabundear por ella desde hacía 5 años, su caballo había tropezado en un agujero, se había quebrado la pata delantera, el hecho de dar vueltas en redondo sin poder encontrar un punto de referencia, un rancho, un árbol, ni la posibilidad de guiarse por las estrellas porque apenas se había dejado de lloviznar unas horas en 5 días y en todo caso en ningún momento el cielo se había despejado. El hecho de estar perdido en la llanura, sin nada con qué alimentarse, sin hablar otra cosa que inglés, sin haber visto nada viviente como no hubiesen sido unos pájaros negros, rígidos, altos, en el cielo que emigraban, no parecían producir en él ningún sentimiento, la comprobación serena, la desesperación fría, la perplejidad. Un momento antes de romper el reloj, la perplejidad creció un poco. Descubrir que después de caminar 2 días parándose únicamente de tanto en tanto para jadear más cómodo, se llegaba otra vez al punto en que la tregua de la llovizna había permitido encender una hoguera débil con la esperanza de que alguien divisase su resplandor. La perplejidad creció un poco, instalándose en su cara bajo la forma de una semisonrisa. Nadie había divisado nada, ni la hoguera que había encendido, ni las otras hogueras, la cara rojiza, las ojeras azuladas, los cabellos color zanahoria rodeando la gran frente y la coronilla calva. El agua implacable las hace relucir. Está otra vez en el punto de la hoguera. Sacó el reloj de su bolsillo, lo rompió, diseminó los pedacitos de vidrio sobre la ceniza, acuclillado, se paró y miró el horizonte, el pajonal. No sabía que se llamaba así. Se extendía hasta el horizonte gris, parejo, monótono. Le llegaba a la altura de las caderas. A veces, entre las matas había claros estrechos, estrictos. Un hombre, por ejemplo, podía tenderse y desaparecer. Había que estar ahí para saber que existían. Cuando avanzaba, las hojas filosas se abrían chasqueando y se cerraban por detrás. Se paraba, se daba vuelta, ni rastro de su paso. Estaba dado vuelta, no notaba ninguna diferencia. Su lengua, su recuerdo decían: me he dado vuelta, no estuve todo el tiempo mirando en esta dirección. No se percibe
la más mínima diferencia, es exactamente igual. La lluvia más transparente o más densa ya está más lejos o más cerca del horizonte. El cielo gris bajo el pajonal no sabía que se llamaba así. Hasta el horizonte, gris, parejo, monótono. Razonable y gentil, acepto, me he dado vuelta. Estoy en otra dirección, ahora giro otra vez, estoy de nuevo en la antigua. Yo creo, persevero. Jeremy Blackwood, en nombre de la compañía, establece los puntos cardinales. Encontrará el saladero. Miró el montón de ceniza, el reloj roto, diseminado. Siguió caminando. Anduvo un tiempo incalculable. Negrura más pareja todavía que el pajonal, más densa que la llovizna. Chasquido de las hojas. Se hundía hasta las caderas, sonaba y resonaba en la mente, en el recuerdo. Durante horas incluso y más, si se paraba un momento, no dejó grieta. El silencio no se pudo colar, un chasquido seco, terminado en una especie de deslizamiento, y al volver hacia atrás, las hojas desplegaban ese sonido y lo hacían resonante. Amaneció. Todo sigue ahí, idéntico, férreo, implacable. La llovizna, el cielo, el horizonte, el pajonal. Sé que avancé. La compañía desde Londres sabe que caminé, que avancé. Veo en el alba un punto idéntico a los otros, un punto idéntico, no el mismo, estoy seguro, es mi propia palabra. Contra los pajonales, el cielo, el horizonte, la llovizna jadea. Está todo mojado, el sacón de cuero, los cabellos rojos color zanahoria, el agua. Caminó todo el día. Voy a parar cuando el agua pare, parándose únicamente para jadear. Llegó la noche y la llovizna. Ahora la llovizna paró. Se dejó caer hacia adelante, sobre los pajonales que se abrieron y se cerraron como un látigo. Quedó dormido, inmóvil. Al alba únicamente el sueño se desplegó, un abanico fosforescente. Vio Londres flotando, iluminada como una catedral transparente. Londres, ladrillos rojos, el ruido de los coches de los caballos resonando sobre el empedrado, gritos de comadres de ventana a ventana, mercados, pirámides truncas de tomates, pescados blandos, blancos, abiertos como mujeres, cangrejos todavía vivos arrastrándose en los mostradores de las pescaderías, reses rojas, chicos corriendo entre los vendedores ambulantes, la música de las tabernas, los mendigos ciegos elevándose por encima de la muchedumbre. Se despertó inmóvil. La cara aplastada contra los pajonales se movió un poco, los ojos todavía cerrados. Sí, la sonrisa deshecha por la posición y el estremecimiento. Llegaré al saladero porque la compañía me eligió. Digno, honrado, predestinado, Jeremy Blackwood. Pelirrojo y gentil, con la razón y la memoria de su parte para vencer la tentación de lo idéntico, de lo inmóvil. Bendita sea Londres, bendita sea la muchedumbre que camina por sus veredas benévolas, bendita sea la luz que sale por las ventanas de sus casas, benditos sean el ruido, el color de las ciudades. Jeremy se sentó despacio, se quedó un momento con los ojos abiertos, orgullosos, baja la cabeza y ve otra vez el montón de ceniza negruzco, los fragmentos de vidrios diseminados, el reloj roto, abierto, el gran cuadrante circular en que los números romanos terminan en unas filigranas prolijas delicadas. Gloria a los viajeros ingleses y sobre todo gloria a Jeremías Blackwood, que no dejó ni rastro de su viaje. Recuperar el sentido verdadero de las palabras que fueron vaciadas de su contenido, porque vaciándolas se vacía el pensamiento. Hechos de palabra, por www.radiohermes.com. Escuchábamos El viajero de Juan José Saer
en la voz de Alejandro Apo. Sí, es hermosa la interpretación que hace Apo. Y se animó porque, bueno, viste que él es muy pasional para leer, ¿no? Sí. Interpreta muy bien. Digo, se animó porque en realidad El viajero es un texto visual, Claro. que está en La Mayor también, junto con A Medio Borrar, La Mayor del 76, habíamos dicho. Es un texto visual porque hay que verlo. Hay que verlo por varios motivos. Primero porque es un cuento que deja espacios en blanco en la hoja que podrían significar, en alguna lectura que se pueda arriesgar, que podrían significar aquello que no está escrito, la falta de sentido, Uh-huh. que es el mismo blanco del cuadro de Héctor, el amigo de Pichón, en A Medio Borrar. Uh-huh. O sea, eso que todavía no está escrito, eso que todavía no está poblado por la letra. Lo que está poblado por la letra en El viajero podrían ser las palabras. Pero podría también significar el movimiento pendulante de los pajonales, de los cuales se habla en el cuento, porque cuando Jeremy Blackwood va caminando, el pasto se va abriendo, digamos, Claro. pero detrás de él se va cerrando, ¿no? Está siempre Es un movimiento pendular, de vaivén. Y eso me parece a mí que por un lado es la lucha, como decíamos antes, simbólicamente, entre lo blanco, entre lo no conquistado por la palabra, pero también lo no conquistado por el invasor. Claro. Porque también simbólicamente Jeremy es un viajero que viene de Inglaterra a buscar un saladero color blanco. Uh-huh. Pero de alguna manera es la figura, la sombra del conquistador, que viene a América, digamos, a realizar un negocio, a realizar una nueva colonización, se podría decir. Claro. O sea, siempre está la puja entre el color local, que es muy importante de Saer también, que siempre representa los espacios, sobre todo los espacios de Santa Fe, donde en los alrededores de donde él vivió, efectivamente. Pero también el color universal, digamos. Y en este caso, la figura del que viene a conquistar, que es un inglés. Ahora, no sé si se puede escuchar eso hacia el final. Dice Gloria a Jeremías, no Sí, Jeremy, Jeremías sí. Blackwood, que no dejó ni rastro de su viaje. Sí, sí. Porque finalmente se pierde en el medio de la geografía pampeana, en el medio de los pajonales. O sea, la geografía lo derrota. Lo americano derrota al invasor inglés, como en las famosas invasiones inglesas del comienzo del siglo XIX, y por eso se justifica que el protagonista ya no se llame Jeremy, sino Jeremías. O sea que, Claro. digamos su nombre en castellano porque lo hemos vencido, digamos, finalmente. Claro. O sea que hay una especie de justicia poética, como se suele decir, cuando la justicia no se genera en la realidad, pero sí en la literatura, se habla de una justicia poética. Claro. Y sí, ahí... Y eso es lo más interesante, diría yo, del cuento, políticamente hablando, más allá de que, vuelvo a decirlo, es un texto para ver, porque por un lado están esos espacios en blanco, están las reiteraciones permanentes de Saer, del estilo Saer, que te repite y avanza, repite y avanza, repite y avanza, y es uno de los cuentos más hermosos que yo he leído. Sí, es bellísimo ese cuento. Y también Sí. tiene un toque poético todo esto, ¿no? Y también tiene un toque poético, sí, Después nos vas a contar. sí, cómo no. Vamos ahora a hacer una pequeñísima pausa. Bien.
mares muertos, la noche entera se enluta. El sol se metió en su gruta, los mares se hunden mojados. Yo soy un nervio de atados, un llanto largo y profundo. No sé por qué me confundo con tus amores cansados. Se desviste, la muerte mece su cuna. Que al fin la mala fortuna se vaya a dormir un rato, se quite traje y zapatos, se olvide de mi existencia. Que yo frente a su sentencia declaro mi desacato. Por esos mundos, el frío cayó rotundo, tu olvido mostró los dientes. No sabes cómo se siente temer este miedo mudo. Pasado el sueño a futuro, no sé vivir el presente. Muestra la luna, su rostro alumbrado y triste. El cielo al fin se desviste, la muerte mece su cuna. Que al fin la mala fortuna se vaya a dormir un rato, se quite traje y zapatos, se olvide de mi existencia. Yo frente a su sentencia declaro mi desacato. Radio Hermes también te escucha. Llámanos al 4305-3303 o deja tu mensaje al 11 56 47 2346.
Compartí nuestros contenidos en redes. En Facebook nos encontrás como Radio Hermes Web, en Instagram como Radio Hermes y en Twitter como Radio-Hermes. Míranos en nuestro canal de YouTube, escuchanos en www.radiohermes.com y nuestra aplicación para dispositivos móviles. Radio Hermes, tu lugar de expresión y comunicación. Entre voces y silencios nos va haciendo la palabra. Hechos de palabra. Todos los miércoles desde Radio Hermes, antes del atardecer. Fui al río. Fui al río y lo sentía, cerca de mí, enfrente de mí. Las ramas tenían voces que no llegaban hasta mí. La corriente decía cosas que no entendía. Me angustiaba casi, quería comprenderlo, sentir qué decía el cielo vago y pálido en él, con sus primeras sílabas alargadas, pero no podía. Regresaba. ¿Era yo el que regresaba? En la angustia vaga de sentirme solo entre las cosas últimas y secretas. De pronto sentí el río en mí, corría en mí, con sus orillas trémulas de señas, con sus hondos reflejos apenas estrellados. Corría el río en mí, con sus ramajes. Era yo un río en el anochecer, y suspiraban en mí los árboles, y el sendero y las hierbas se apagaban en mí. Me atravesaba un río, me atravesaba un río. Juan L. Ortiz. Bueno. Contanos, qué belleza lo que acabas de leer. Me animé a leer un poema de Juan L. porque era como el maestro, digamos, de la poesía del litoral, el maestro de Saer. Antes habíamos dicho en algún momento del programa que Saer había escrito poemas de un libro publicado que se llama El arte de narrar, que no tiene nada que ver con la técnica narrativa, sino que son poemas, algunos líricos, algunos clásicos, porque hay sonetos, hay haikus, hay diálogos teatrales, siempre con la idea de Saer de destruir un poco, de cuestionar lo más estándar, digamos, de un género literario, ¿no? Y además porque antes del corte musical dijimos que El viajero tenía algo de poético. Sí. Y tiene algo de poético por los espacios en blanco de los que estuvimos hablando y fundamentalmente por las reiteraciones. Porque el poema es el ámbito de la reiteración, digamos. El ritmo del poema, como ya hemos dicho otras veces. Sí, pero nunca está de más. Creo que acá en el programa. El ritmo del poema se basa en las reiteraciones. Claro. Sonoras, sintácticas, semánticas. Y el viajero, en ese sentido, además de por el lenguaje poético que en líneas generales tiene Saer, en ese sentido, digo, es un cuento poético. Es casi una prosa poética. Tiene una anécdota, una historia, que es la desaparición. Que lo hace cuento. Lo hace cuento, exactamente, pero está muy cerca de la prosa poética. Yo ya no soy tan inocente en la lectura, pero todavía para Saer, para de Saer me falta leer bastante y participar de más talleres. Pero descubrí, que lo descubrimos varios y todos juntos también, que esto de Saer no es solo en un cuento o en algunos cuentos. Esto él lo hace en casi toda su obra. Entonces un poco me gustaría que, porque vos lo mencionaste recién, pero que que quede más claro esta cuestión que él tiene con los géneros. Sí. ¿No? Si se puede. Sí. Bueno, en principio hay algo que podríamos llamar
un principio de construcción de su poética, que es lo que decíamos antes. Si bien el texto, un cuento o una novela, tiene independencia semántica, si vos lo podés comenzar y terminar, y eso tiene uno o varios sentidos, si lo podés leer como texto independiente, quiero decir. Por otro lado, te rompe la idea de la autonomía, porque lo que no te responde, lo que no te muestra en un texto, te lo muestra en otro o en otros. Lo cual te obliga, como decíamos antes, a hacer una lectura más radial, digamos, ¿no? O sea, entrar y salir, que es un poco lo que él te propone, entrar y salir del universo Saer. No basta con leer un cuento o dos. ¿Eso es un poquito borgiano? Un poco sí, porque, a ver, Saer se quejaba de sí mismo al principio, sobre todo, porque él está influenciado por Borges, bastante influenciado por Borges, en una idea central que comparten, que es la idea acerca del espacio infinito y acerca del tiempo infinito. Y Saer te propone un poco el espacio infinito, porque si vos tenés que leer todo Saer, digamos, para encontrar el sentido, digamos, para encontrar plenamente su poética, de alguna manera te propone eso. Parece que vos no vas a terminar nunca de leer a Saer, claro, ¿no? Te da esa impresión. Y los espacios en Saer también tienden al infinito. Y el tiempo, porque como él reitera permanentemente, el tiempo es otro, no es el tiempo que nosotros tenemos, que nos queda de programa, por ejemplo. Sí, igual tenemos. Todo lo que tenemos. Nosotros tenemos bastante tiempo. Pero Saer te detiene el tiempo, y entonces ese tiempo se transformó en otra cosa, digamos, es un tiempo mítico, podríamos decir. Él puede ir del presente al pasado y del pasado al presente como si nada. Sí. Y reiterando una situación varias veces, pero nunca es el mismo tiempo. No, claro. Bueno, una cosa que debemos haber dicho en aquel programa que hicimos sobre Saer, respecto de Sombra sobre vidrio esmerilado, que tiene a Adelina Flores como protagonista, que está espiando al cuñado que se está bañando, lo está mirando a través del espejo, digamos, de la ventana. De la ventana, sí, a través de la puerta. El cuento empieza: qué complejo es el tiempo. Sí. ¿No? Y un elemento muy interesante y muy poético por otra parte, que ya lo mencionamos, está por ejemplo en una novela que no entró en estos corpus de los textos que yo estuve coordinando, que es El limonero real, un clásico de Saer, para algunos su mejor novela, que es el enunciado que se repite 9 veces: amanece y ya está con los ojos abiertos. Y que es la mujer, o sea, la mujer de Wenceslao, del protagonista. Cuando el tipo se levanta, se despierta toda la mañana, la mujer ya está despierta, digamos, ¿no? Porque se había quedado con la imagen del hijo muerto, y eso la sigue perturbando después de varios años. Pero tan bellamente dicho. Sí, y además esta cosa de que tiene que ir variando cada vez que reitera, porque la reiteración en sí misma, como debemos haber dicho también aquella vez, es la muerte. Claro. Si vos entrás en una deriva de la repetición, no es como que yo ahora dijera lo mismo. Si vos entrás en una deriva de la repetición, bueno, eso es la muerte, digamos. O sea, yo tendría que ir variando cada vez que menciono ese enunciado, ¿sí? Claro. ¿Qué es lo que hace Saer, digamos, ¿no? O sea, te dice amanece y ya está con los ojos abiertos, pero lo que viene a continuación no es igual que la segunda vez que lo dice, y no es igual que ninguna de las otras 7 veces que lo dice. Entonces, y eso es lo que hace la poesía, ¿no? La poesía es el ámbito, como decíamos antes, de la reiteración. Pero siempre tiene que haber diferencias, siempre tiene que haber una variación. Claro. Y ese es ahí que vos me preguntabas de los géneros, ahí está un poco la tensión de Saer, ¿no? Entre una historia que tiene que contar en los relatos, en los cuentos, en las novelas, y un ritmo que es más propio de la poesía que de la narración. Porque cuando uno lee un cuento, básicamente lo que busca es la peripecia
el conflicto, el problema que tiene el protagonista. Viste que ¿Y en los cómo cuentos, se resuelve? claro, en los cuentos fundamentalmente lo que nos importa es qué le va a pasar al personaje, Claro. qué le va a pasar a Gregorio Samsa, ¿no? Con su nueva forma, por ejemplo. Claro. En la novela nos importan varios personajes, varias historias, varios conflictos, varios espacios, varios tiempos, pero también nos importa el acontecimiento. O sea, nosotros queremos ver qué es lo que va pasando y cómo, que creo que decías vos recién, cómo se resuelven esos conflictos que se van abriendo. Claro. O sea, necesitamos que me cuenten, que el narrador nos cuente, digamos. Claro. Y si aparece un personaje, tiene que haber un porqué. Sí, Apareció ese personaje. sí, tendría que estar todo más o menos justificado, digamos. Claro. Y la poesía no trabaja de ese modo. La poesía tiende como a detener, porque va reiterando. Eso se hace más patente todavía, más evidente en la poesía clásica, ¿no? Donde si vos escuchás un sueño soñaba anoche, soñito del alma mía, soñaba con mis amores, lo estoy acentuando a propósito, soñaba con mis amores, que en sus brazos los tenía. O sea, si vos escuchás un metro de 8, después decís, bueno, ahora va a venir otro metro de 8, otra línea de 8 sílabas, ¿no? Y si escuchás un endecasílabo, va a venir un endecasílabo después. Y va a venir una rima, sonante o consonante. O sea, vos ya preparás el oído. Que aunque uno no sepa todo eso que vos mencionaste técnicamente, uno lo espera, uno espera esa musiquita. Claro, porque tenés un reconocimiento dentro de vos. Claro. ¿No? Tenés esa competencia de escucha, claro, digamos, de lectura. Claro, de medir sin saber que estás midiendo. Exactamente, por supuesto. Sí, es casi intuitivo, pero está dentro de nosotros. Claro. En cambio, en la narrativa tiene que haber un despegue, tiene que haber un viaje, ¿no? Algunos dicen que la narrativa es el género de la transformación, ¿no? O sea, una situación inicial, como dicen los estructuralistas, a través de los conflictos, del desarrollo, los acontecimientos, se transforma en una situación final. Claro. ¿No? Se transformó esta primera parte en esta otra última, digamos. Claro. El poema puede seguir dando vueltas alrededor de sí mismo. Claro. Esa es la cuestión, digamos. Claro. ¿No? Entonces, ¿dónde escribe Saader? Saader escribe en el punto de inflexión medio entre esos dos géneros. Esa es la tensión, con todos los argumentos. Ahora vamos a mencionar otras técnicas que utilizan, ¿no? Pero esa es la tensión general global de Saader, ¿no? Que te está contando una historia, pero te la cuenta poéticamente. No poéticamente solo por la belleza del lenguaje, que también la tiene en algunos textos, por supuesto. No solo por eso, sino porque te va deteniendo las acciones. En la pesquisa, si mal no recuerdo, cuando Tomatis va a hablar... La pesquisa es una novela. Sí, la novela policial de la que habíamos hablado antes. Tomatis va a argumentar y saca un cigarrillo. Y eso, la descripción de la acción de Tomatis dura como 2 hojas. Sí. Y voy a decir, bueno, pero ¿para qué me cuenta todos esos detalles, digamos? Sí. ¿No? Bueno, porque primero, caracterológicamente, digamos, Saader es un hiperrealista, o sea, es un tipo que te detalla hasta todo, el más mínimo, ¿no? elemento de esa escena, digamos, ¿no? Viste que el realismo es descriptivo en cuanto a los personajes y a los lugares, porque te quiere hacer sentir a vos, el lector, que estás adentro de la escena, ¿no? Entonces te tiene que describir, ¿no? Si como yo me pusiera a describir esta habitación donde estamos, y fuera detalle por detalle. Pero los hiperrealistas no dejan nada afuera. Claro. ¿No? Y Saader es un hiperrealista. Claro. Pero además es un poeta. Por eso reitera, ¿no? Y por eso se produce la tensión entre el avanzar de la narrativa y el no avanzar de la poesía. Bueno, espero haber sido claro. Clarísimo. Y ahora vamos a decir que es las 17:05, que estamos en compañía de Jorge Cabrera, que está desarrollando su columna, que la tituló A Medio Borrar, que estamos hablando, como habrán notado si recién llegaron al programa, de
Saer, de Juan José Saer, y que, bueno, lo estamos disfrutando, Jorge. Bueno. Lo estamos pasando muy lindo. ¿Qué más nos vas a contar? Bueno, ya que hiciste mención del tiempo, el ahora en Saer se podría decir que es provisorio, ¿no? Eso está en sombra sobre vidrio esmerilado, ahí está graficado, porque la hora de Adelina es el momento en el cual ella está observando lo que puede ver a través de ese vidrio, pero también es el ahora de lo que ella está imaginando en relación con la hermana, con Susana, que se fue al médico y ella pudo aprovechar para espiar al cuñado. Claro. Y también es el ahora de sus recuerdos, ¿no? Que en ese cuento son todos desagradables, digamos, ¿no? O sea, la escena con Tomatis, donde Tomatis le dice, mira, Adelina, los poetas de su generación tendrían que haber fornicado más, usted es la culpable de sus dolores. Sí, la maltrata verbalmente. Sí, la destroza, porque Adelina había perdido un pecho. Y la escena tremenda de cuando lo ve desnudo al cuñado en el camping. O sea que el ahora es, ahora que lo estoy mirando a Leopoldo, pero también ahora que me estoy acordando de aquellas escenas dramáticas para mí, ahora que estoy inventando la vuelta de Susana a casa, y ahora, eso aparece en el texto, aparece entre paréntesis y entrecomillado, y ahora que estoy escribiendo en mi cabeza un poema. O sea, todo eso es el ahora. Claro, porque así funcionan nuestras cabecitas, pero Sí. lo increíble es que lo logre escribir. Sí, Porque después que lo leemos podemos encontrar todo eso. ¿Por qué? Porque tenemos una cabeza que funciona así y nos damos cuenta. sí, Pero lograrlo al escribir, ahí es la cuestión. sí. Y solamente, me parece, lo puede hacer un grande como él. sí. Bueno, en la pesquisa, ahora que lo estoy pensando, cuando... La pesquisa es una novela que está dividida en 3 partes. Cuando empezamos a leer la pesquisa, se nos cuenta de los crímenes en París, ¿no? Y hay algunas acotaciones, como no lo van a poder creer, Sí. después lo voy a contar, una cosa así, ¿no? Que puedo decir, bueno, me lo está diciendo a mí que soy el lector, ¿no? Pero no, porque el que está hablando, como decíamos antes, es Pichón, y se lo está diciendo a los amigos que le están escuchando ese relato. Entonces, el ahora es el ahora de los asesinatos que ocurrieron en Francia, el ahora de la narración de Pichón, pero el ahora también es el momento de enunciación en el que ellos están juntos y los amigos están escuchando ese relato. Pero también el ahora es el hallazgo de ese manuscrito cuyo autor no se puede asignar, y también la desaparición del gato y su mujer. O sea, todo forma parte de la obra, ¿no? Porque los narradores de Saer traen toda la memoria, digamos, de ese tiempo pasado al presente. Claro. Entonces, el ahora se relativiza. Es como cuando uno, creo que lo dijiste vos antes, trae al presente un recuerdo, digamos. Claro. O sea, lo actualizo, claro, ¿no? Y lo hago ahora. Y de alguna manera también nos mueve a nosotros como lectores a participar de otro ahora también. Sí. Que es el nuestro. Sí. El que está leyendo. Eso que vos dijiste nos pasa a los que estamos leyendo la pesquisa y decimos, pero esto me lo está diciendo a mí, o se lo está... Y bueno, es el ahora nuestro, claro, donde va apareciendo nuestro pensamiento que se entremezcla con lo que está ocurriendo en el texto, ¿no? Sí. Y otra cuestión en Saer es la escritura. Siempre aparece la escritura. Ahora cuando hablemos un poquito de la última novela, vamos a ver que en Cicatrices, ¿no? Sí. Vamos a ver esa cuestión tematizada. Por ejemplo, en la pesquisa, ya que hablábamos de esa novela, está, además de ese texto, cuyo autor se desconoce, o sea, hay una escritura que no se sabe por quién fue escrita, está la escritura del poeta peruano César Vallejo, en la cual ese texto está asentado, digamos, motivado. Ahí hay 2 escrituras.
pero las exposiciones que hacen Pichón primero y Tomatis después respecto del crimen de las 29 señoras también son una forma de la escritura, porque si bien son escrituras orales, escritura en el sentido de que cada uno está contando su versión acerca de los... A eso le llamo escritura. Sí, se da en forma oral, pero sí, es una escritura. Una escritura oral, y los dos están, de alguna manera, creando, recreando aquellas escenas de los crímenes. O sea, las están escribiendo. Claro. Porque toda lectura, como decimos siempre, es una escritura. Claro. ¿No? En el sentido de que yo le doy sentido a las cosas, ¿no? Cuando nos vayamos de acá, por ejemplo, y si bueno, y te van a preguntar, ¿y cómo te fue en el programa? Y vos vas a contar, y yo voy a contar, y tu escritura va a ser distinta a la mía. Claro, es inevitable. Obviamente, ¿no? O sea, que recordar es escribir, y eso siempre es escribir. Sí, siempre es escribir. Siempre y leer es escribir. Claro. Con algunas variaciones en el lenguaje. Sí, por supuesto. ¿No? Pero bueno. ¿Vamos a la última novela? Dale. Sí. Bueno, estamos retrocediendo en el tiempo porque arrancamos con la pesquisa que nos había quedado pendiente la otra vez. Influye saber sobre claro, nosotros. Es el río de Juan L. Ortiz, el Gualeguay, ¿no? Hay un libro... Un día tendremos que hacer un programa sobre él, ¿no? tendremos que hacer, para hacer justicia, digamos. Sí. Justicia, y para aprender un justicia montón poética. Más. Sí. Bueno, habíamos arrancado, porque hicimos el puente con el otro programa, con la pesquisa que es del 94, después pasamos a la mayor, donde están El viajero y A medio borrar, que es del 76, y ahora nos vamos a Cicatrices, que es del 69, desde los primeros textos de Sar. Cicatrices tiene 4 capítulos, todos contados en primera persona por distintos protagonistas. Casi se podría decir que son como 4 cuentos, ¿no? Digo, uno los podría leer como 4 cuentos independientes. Qué buena idea que me diste. Sí, es buenísima. Aparte, y ahora te voy a decir por qué. Porque el protagonista de la última historia es el que, o la última historia, mejor dicho, es la que le da pie a las otras historias. O sea, las 3 primeras. Las 3 primeras historias viven porque ocurrió un hecho. Y ese hecho, que es un asesinato, Luis Fiore mata a la gringa, a su mujer, casi delante de la nena, de la chica de ambos, la mata, y eso motiva las otras 3 historias. Pero esa historia de Luis Fiore está contada al final. Está mencionada en las otras 3 historias, pero recién está contada en primera persona por el asesino en la última parte. Y en el primer capítulo, porque a Luis Fiore lo llevan ante la justicia, al juzgado, declaran los testigos del hecho, que son varios, 2 mujeres, 2 hombres, y la nena, que si tenemos tiempo, a mí me gustaría leer, si tenemos tiempo. Sí, vos los tiempos los manejamos. La declaración de la nena, porque es extraordinaria. Decía... cuando lo llaman al acusado, el juez, que además es, ahí están los enlaces que comentábamos antes, ¿no? Se llama López Garay y es primo de los gemelos Garay, ¿no? Se llama Ernesto López Garay. Lo llama el juez, está Ángel Leto presenciando, que es el protagonista del primer capítulo, que le había pedido al juez si por favor lo dejaba presenciar. Juicio. Y le dice, bueno, ¿usted se llama Luis Fiore? Y el tipo no contesta, ¿no? Dice, ¿usted es Fiore, Luis? Una cosa así, le cambia un poco la pregunta. Y el tipo como que asiente con la cabeza, digamos. Bueno, le hace un par de preguntas y el tipo no va contestando, ¿no? Y no se sabe muy bien. No responde. No se sabe muy bien por qué. Y de golpe le dice, señor juez, los pedazos no se pueden juntar. Sale de la habitación y se tira por la ventana. Bueno, esa escena, que es tremenda, es una de las... Además, después de la escena del crimen, es la escena más tremenda que tiene la novela, ¿no? Y está contada con mayor amplitud,
o con menor amplitud, ¿no? Como si hiciera una, viste, como en el cine, que hay un plano, un primer plano, Sí. un plano americano, ¿no? Un plano general, etcétera, etcétera. En los 3 primeros capítulos, esa misma escena está contada, pero más chiquita, medianamente un poco más grande, o más expandida y más grande. En el primer capítulo es donde más grande aparece. Y después está focalizada, digamos, en el centro de la acción, porque el que cuenta las acciones es el asesino, el que va a matar a su mujer. Para relacionar con el título de nuestra columna, Medio Borrar, el asesino dice, tendría que haber buscado y no lo hice, pero y si no lo cito más o menos de memoria, el asesino cuando está terminando la novela, que es cuando él ya mató, sí, acá lo encontré, ya mató a la mujer. Sí. Lo último que dice, después aparece una frase en latín, pero lo último que dice es esto: entonces comprendo que he borrado apenas una parte, no todo, y que me falta todavía borrar algo para que se borre por fin todo. Qué maravilla. Bueno, ahí está el verbo borrar. Claro. La parte que borró es la mujer, Claro. porque la liquidó. Le metió 2 escopetazos con la escopeta de cazar patos, porque ellos van a un día de camping con el pretexto de ir a cazar, y en el medio de esa vuelta, cuando van a tomar algún boliche, ahí se emborrachan los dos y él la mata. Después voy a decir por qué la mata, si puedo. Pero digo, dice, borré la mitad, la otra mitad es él, por eso después se tira por la ventana del juzgado, Claro. ¿no? Y ahí borró todo, ¿no? Claro, ahí parecería que ya no hay un a medio borrar, sino un todo borrar. Pero parecería. Parecería, digamos, porque es saber siempre. Bueno, eso en relación con el título de nuestra columna, ¿no? Siempre hay una borradura en saber. Sí. Siempre es a medio borrar o a medio escribir, a medio decir o a medio callar, ¿no? La tensión, como decíamos antes, entre lo narrativo y lo poético, ¿no? La narración con el tiempo, la narración con el espacio, la tensión, perdón, con el tiempo, con el espacio y con la escritura, ¿sí? En el primer capítulo, el protagonista es Ángel Leto, otro de los personajes que aparecen y reaparecen en SAR, y lo que se muestra fundamentalmente es el conflicto edípico que tiene con la madre, que es una señora muy atractiva, joven, de 36 años, él tiene alrededor de 19, y la señora todas las noches se arregla mucho y se va. Y entonces él se da cuenta de dónde y a qué va la madre, y además le reprocha que ella esté también a medio vestir, Claro. cuando recibe gente en la casa, ¿no? Hay varias escenas de celos, se podría decir, ¿no? Hasta que él una vez le pega, ¿no? Se pegan, ella lo manotea, él le clava una vez las uñas y las hace sangrar, y en la segunda escena de violencia él se saca el cinturón, la tira a la cama, digamos, del dormitorio de ella, se saca el cinturón y le pega cinturonazos. Y además hay otro exceso, no es solo esta violencia intrafamiliar, sino el exceso de la bebida, porque los dos toman ginebra, hasta se pelean por las botellas. Claro. Es una relación sumamente tóxica, enferma, claro. fuerte, enferma, es tremenda, sí. Y él está relacionado con Tomatis, otra vez Tomatis, porque Tomatis lo hace entrar en un diario y él escribe las columnas acerca del tiempo, digamos. Claro. Y como no sabe decodificar, entender el aparato, Tomatis le dice, mira, yo tampoco, inventá, le dice, ¿no? Entonces se pasa 5 días diciendo que va a estar nublado y que va a llover, 5 días que va a hacer calor. O sea, un sanatero. Sí, claro, un sanatero. Más siempre, que Fidel Pinto. Claro, siempre está igual el tiempo, Sí. digamos. Entonces un día lo llama el jefe y le dice, mira, pibe, yo no te voy a echar, pero te voy a suspender, y lo suspende 5 días. Bueno, esa acción, y otra cosa grave que sucede en el primer capítulo es que Ángel en la calle se va encontrando dobles de sí mismo.
otro tema de Saer, el doble. ¿No? Los mellizos Garay, los gemelos Garay, son difícilmente diferenciables. La madre, dice él, Pichón, que se pasó gran parte de la vida tratando de diferenciarlo y no los logró. La madre, sí. Hasta el punto de que él se siente casi como un doble, como una figura de reemplazo del hermano, con el cual siempre lo confunden, nada más. Ángel siempre ve un doble en la calle, y una vez que lo enfrenta así cara a cara, lo ve como una cara desgarrada con cicatrices. Y las cicatrices están mencionadas ahí en ese primer capítulo. La palabra cicatrices aparece recién ahí. En el primer capítulo y solo ahí. Sí. Después no vuelve a aparecer la palabra cicatriz en toda la novela. Y lo que descubre cuando va una vez a la casa de su amigo es que está encamado con la madre, ¿no? Y eso es lo peor para él, digamos, sale corriendo, y ahí cuando sale corriendo se vuelve a encontrar en la calle con el doble. El segundo capítulo cuenta la historia de Sergio Escalante, un abogado retirado y vicioso también, que juega compulsivamente. Al principio gana, después pierde todo, incluso la hipoteca de la casa, los ahorros de la criada que se llamaba Delicia, que le gasta todo. La piba, que es analfabeta y él le enseña a leer y escribir, le dice: use toda la plata que usted necesite. Pero al final recupera, por suerte recupera el dinero. ¿Cuánto tiempo nos queda? Nos queda poco, pero 3, 4 minutos. Querría también que me quede algún minutito para hacerte una pregunta. Y después recupera el dinero, se acuesta con esta chica que se llama Delicia, pero bueno, se podría decir que ese capítulo termina bien. Sí. El tercero habla del juez que le va a tomar la declaración al asesino, con Ángel presente. Y es tal vez el capítulo más extraño, porque cuando él sale a la calle y en una deriva, ¿no?, como el flaner de Baudelaire, del cual hablaba Walter Benjamin, va por la calle en auto y todo lo que ve para él no son seres humanos, son gorilas. El gorila la gorila aquella, todo es animal lo que ve. Y recibe llamadas anónimas de un tipo que lo insulta, lo llama maricón, gallina, puto, tu mujer está con otro, bla, 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 todo el tiempo, ¿no? Y parece que él tiene una tendencia homosexual, y por eso alguien que conoce su vida, más que nosotros, más que los lectores, lo llama para molestarlo todo el tiempo. Y la última parte de la novela es la contada por el propio asesino, ¿no? Claro. Se levantan a la mañana, ella le dice: me parece que va a llover, ¿por qué nos quedamos? Le dice: no, yo ya pedí la camioneta, vámonos. Gringa le dice: vámonos. Y se van peleando, discutiendo todo el tiempo, ¿no? Incluso en el lugar donde van a casar discuten, hacen el amor en un momento, pero es como un trámite, digamos. Sí. Porque la novela, si a algo le falta a esa novela, es amor, ¿no? Todo es muerte, todo es tánatos, todo es destrucción, todo es cicatrices. Y él dice: ella me está pidiendo que lo haga. Ella quiere que yo la mate. Y ese enunciado también se va repitiendo 4, 5, 6 veces a lo largo de todo el capítulo, hasta que finalmente la mata. Lo de la niña no sé si lo tengo marcado. Me parece que no, pero no importa que lo lea. Sí, acá está, espera. Pero leámoslo. El juez le está preguntando a la nena y le dice... porque es muy fuerte. Estoy mirando a la nena. Cómo ella me contempla con sus grandes ojos tranquilos. ¿Discutían a veces tu papá y tu mamá? Digo yo. A veces, dice la nena. ¿Te pegaban? Digo yo. A veces, dice la nena. ¿Qué pensaste cuando tu papá y tu mamá te dijeron que iban a devolver la camioneta? Digo yo. Que mi papá la iba a matar, dice la nena. La máquina de escribir del secretario enmudece de golpe y veo que el vigilante gira bruscamente la cabeza y clava en mí una mirada de asombro. Simulo no advertir ni una cosa ni la otra. Dejo que pase un momento de silencio antes de preguntar. ¿Cómo lo sabías? Digo. Porque lo había soñado esa noche. Había soñado que volvíamos de Colastiné con mi mamá y mi papá y que ellos decían que iban a devolver la camioneta, pero iban al almacén del turco Josami y mi papá le pegaba 2 tiros en la cara a mi mamá. Yo había soñado todo eso tal como pasó. Por eso, cuando me dijeron que iban a devolver la camioneta, yo sabía que él iba a matarla. ¿Y por qué no dijiste nada cuando viste que él iba a matarla? Digo yo. Porque así tenía que pasar.
dice la nena. Después sigue, pero... Sí, es como muy- Casandra, la protagonista de la mitología griega que sabe que se va a armar la guerra de Troya. Claro, claro. Sabe, o sea, ya hay como un destino, digamos, ¿no? Claro, Y la esta piba- cuestión del destino, de lo que está escrito y que no tiene sentido modificarlo, No. pero además puesto en una criatura. en una Aparte, nena. puesto en una Y en la nena, hija. que es la hija, que casi presencia, no llega a presenciar, pero ella ya lo sabía, no hace Claro. falta que esté No, presente, no, digamos, claro. ¿no? Es como que lo presenció. Sí, de alguna manera en sueños lo presencia. Tremendo. Y así estamos ya cerrándola la columna. No nos queda nada por... Sí, no sé si vos querías... ¿me ibas a No, preguntar era algo personal. Quería saber cuándo abrís un nuevo taller sobre Saer. No, quería saber no sé. si tenés proyectos, si los estás realizando. Cuando estábamos cerrando la semana pasada este segundo taller, algunas personas me dijeron que querían continuar, y alguien me tiró incluso Glosa, que es esta novela, y yo le dije, bueno, puede ser, le digo, Glosa está dividida en 3 capítulos, así que podríamos hacer 3 reuniones sobre Glosa y poner un cuento que podría ser La Mayor, que es una joyita también. Claro. Así que bueno, pero ahora estoy de Estás vacaciones. en otra cosa. Sí, Estás vacacionando. de estos talleres mensuales. Por eso, de estos talleres. Sí, quiero descansar un poquito, releer y después por ahí seguimos con Saer. Sí, Está bien. sí, a mí me Está encanta. ¿Y tenés alguna presentación, algo para hacer? Mañana estoy en un conversatorio internacional donde me engancharon. Voy a estar con el director del programa UNITE, que es el programa para la tercera edad de la Universidad de Loma, donde yo trabajo hace años. Él es profesor de historia también, sociólogo, y vamos a estar con el antropólogo del programa. El director se llama Jorge Toñolotti, el antropólogo se llama Eduardo Urbano, y yo en ese conversatorio, eso es mañana a las 15. Y yo voy a hablar del Eternauta. Y podemos... qué lindo. Y podemos participar... No tengo todavía los datos para entrar, creo que los voy a tener recién mañana, lamentablemente. Bueno, pero eso vos lo después eso va a quedar grabado. Lo publicás en Sí, Facebook. sí, después va a ser en publicado. las redes y bueno, Sí. y ahí estamos. Es gratuito y es re interesante, Sí. pero debe haber un límite para participar. Sí. Así que bueno. Yo voy a hablar del Eternauta porque el 4 de septiembre en la Argentina, desde hace algunos años, se celebra el Día de la Historieta, porque ese fue el día en el que se empezó a publicar el Eternauta en 1957. Claro. Bueno, ya nos tenemos que ir. Bueno, Te quiero agradecer que hayas estado aquí. A vos, por favor. Sé que fue posible porque hoy no tenías clase, entonces Sí. pudiste estamos venir. festejando la primavera acá con Saer. Sí, y bueno, te quiero agradecer que Gracias, estés aquí no, gracias en a Hechos vos. de Palabra y en Radio Hermes. Gracias a Quiero- Pablo, gracias a vos. Gracias. Sí, Gracias. en primer lugar, gracias a Radio Hermes, a Pablo Sí, Duarte, por que supuesto. nos brinda este espacio tan lindo. Gracias, Pablo, por ponernos al aire y gracias a vos que estás ahí escuchándonos. Espero que hayas disfrutado de esta columna tan linda que nos trajo Jorge Cabrera, poeta, escritor y docente. Y bueno, antes habíamos escuchado a Pedro Aznar haciendo Décima, que no lo presenté. Pero si nos quedan unos segundos, vamos a escuchar un poquitito de Pedro Aznar haciendo Romance de la Luna Tucumana. Pero escúchame, no te vayas, porque termina Hechos de Palabra y enseguida viene Silvia López con las chicas del teléfono. Hasta el miércoles próximo.
murió en los campos la tarde. Con su tambor de desvelo salió la luna a rezarle. Con su tambor de desvelo salió la luna a rezarle. Hasta aquí compartimos voces y silencios, música, sueños, magia, palabras silvanadas en el pensamiento, pensamientos navegando en la voz. Hechos de palabra. Idea y conducción, Alicia Nigro.